En esta mañana, pues traigo para compartir con vosotros un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿no? Y que personalmente, pues para mí ha sido de mucha bendición, ¿no? El poder meditar en ello, sobre ello, porque es un llamado y en esta mañana se ha hablado sobre eso también, ¿no? Hemos estado hablando del privilegio que tenemos como creyentes, ¿no? Como seguidores de Jesús, y la necesidad que tenemos de llevar su palabra, ¿no? A los que tenemos cerca, a los que tenemos alrededor. Y particularmente, pues, es un toque de atención o de exhortación, nunca pensé que diría esa palabra, pero exhortación, ¿no? Para vosotros, igual que ha sido para mí. Así que espero que pueda ser de bendición. Y bueno, todo se basa en que hace unos años saltó una campaña publicitaria, no sé si hay aquí algún estudiante o alguien que haya estudiado o que esté ya en modo profesional, ¿no? Sobre marketing digital o este tipo de campañas, ¿no? Pero saltó hace unos años una campaña de la compañía Nike que decía la siguiente frase. Le doy para abajo, Paco, ¿me decías? Esto, ¿vale? Es una frase en inglés que, por supuesto, la vamos a traducir al castellano, que dice, cree en algo, incluso si eso significa sacrificarlo todo, ¿no? Y aparecía un chico atrás, ¿no? Que es ese hombre que tenemos ahí en blanco y negro, no aparecía nada más, era así la campaña, cree en algo, incluso si eso significa sacrificarlo todo. Y es porque esta persona que aparece atrás, a lo mejor algunos los conoceréis o no, era un jugador de la Liga de Fútbol Nacional Americana y su nombre era Colin Kaepernick. Y este hombre, lo que le ocurrió y por lo que se convirtió de alguna manera en ser un icono en esta campaña de Nike publicitaria, es porque fue uno de los primeros que se atrevió a arrodillarse, ¿no? En ponerse de rodillas mientras sonaba el himno nacional de Estados Unidos, que siempre suena al inicio de cada partido, ¿no? Con lo que ello representa, ¿no? Era de alguna manera no estar de acuerdo con lo que se estaba haciendo, ¿no? Imaginaros todo el público ahí pendiente, ¿no? Todo el público americano, todos los jugadores americanos, y ahora una persona ahí significándose como que, bueno, todo esto que está pasando aquí no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Y principalmente lo hacía como señal de opresión, ¿no? Por lo que estaban sufriendo sus compañeros, en este caso, de afroamericanos, convirtiéndose en un símbolo de lucha, ¿no? En 2016, y durante todos estos años, pues en Estados Unidos ha habido mucha opresión hacia la raza afroamericana, ¿no? Y de alguna manera, pues Colin se convirtió en ese símbolo de activismo, ¿no? Y eso, que una persona se significara así, de esa manera, ¿no? Delante de millones de personas, con lo que ellos representaban, ¿no? Delante del himno americano, ¿no? Ese símbolo tan importante para ellos, pues provocó un estallido político, ¿no? Algo tan sencillo, ¿no? Algo tan sencillo aparentemente, arrodillarse en un partido de fútbol americano, pues provocó un estallido político en el que incluso el presidente Trump, ¿no? En su primer mandato, no en este, sino el que tuvo anteriormente, que también lo tildó de antiamericano, ¿no? A este hombre, un hombre afroamericano, ¿no? Había nacido allí realmente, pero él le decía que no respetaba, no sentía la patria, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. No respetaba y no demostraba el respeto que merecía su himno. Estas acusaciones por parte del presidente Trump y otras personas, ¿no? Todas las presiones a las que están sometidas también los equipos, ¿no? En todos los ámbitos deportivos casi, pues provocaron que Colin, este chico, se quedara sin equipo, ¿no? Era que no merecía lo que estaba provocando este hombre, no quería nadie tenerlo en su equipo, ¿no? Iba a provocar que la gente no quisiera ir a ver el partido, ¿no? Incluso desde el 2016 que ocurrió eso, hasta el día de hoy que continúa sin equipo, ¿no? Nadie quiere saber nada de él, ¿no? Y particularmente, pues Colin aprovechó esa campaña, ese tirón que tuvo, para convertirse en un símbolo de activismo, ¿no? En un símbolo de activismo por sus compañeros, ¿no? Y en medio de este caos es cuando aparece Nike, ¿no? Esta compañía que siempre aparece en el momento preciso, ¿no? Para sacar ahí tajada, ¿no? Para aprovechar
y aprovechar el filón, y haciendo un buen uso del marketing, pues provoca esta campaña, ¿no? Con esta frase. Cree en algo, ¿no? Colin tenía claro lo que creía, ¿no? Y lo que quería. Quería la libertad o el buen trato para sus compañeros. Y incluso si eso le suponiera sacrificarlo todo, ¿no? En este caso, pues, quedarse sin trabajo, quedarse sin equipo, quedarse sin poder participar, ¿no? La campaña de Nike, sin embargo, suponía una campaña arriesgada, ¿no? Porque tuvo sus detractores. Dice que en cuanto salió esta campaña, pues gente salía en las redes sociales, ¿no? Quemando productos de Nike, no querían saber nada, estaban totalmente o no estaban de acuerdo con lo que Nike había hecho. Si no estaban de acuerdo con Colin, no iban a estar de acuerdo tampoco con Nike, ¿no? Entonces tuvo sus detractores. Pero finalmente, según los informes de la propia compañía y otros estudios, pues vieron que tuvo una muy buena repercusión, ¿no? No únicamente a nivel americano, sino que en todo el mundo se hablaba, que era interesante, ¿no? Que se hablara de Nike, ¿no? Y su compañía. Tuvo un ruido social que evidentemente Colin, aunque lo había sacrificado todo, parecía que estaba ganando mucho también, ¿no? Y bueno, esto os lo cuento como un poco de introducción. Por supuesto, Nike no me ha pagado nada por esta campaña, ¿no? No voy a recibir nada, ni llevo ninguna marca de ellos, ni botines, así que es simplemente que sirve de introducción, ya que cuando vi esa frase, precisamente cree en algo, incluso si eso significa sacrificarlo todo, pues me recordaba algo, ¿no? Y a lo mejor a vosotros también os recuerda algo, ¿no? Esa frase, creer en algo incluso si significa sacrificarlo todo, ¿no? Yo, por supuesto, desconocía quién era Colin, no tenía ni idea, pero esa frase que ponían junto a él, algo me era familiar, ¿no? Y a primera vista, pues, una frase motivadora, ¿no? Una frase que dan ganas de luchar, ¿no? Dan ganas de que estás de acuerdo, ¿no? En lo que se dice. Y Colin creía que lo que ocurría en su país pues no era para nada correcto, ¿no? Estaban discriminando y tenía que hacer algo. Y aunque eso tuviera o provocara que pudiera perder su carrera, ¿no? Pudiera quedarse sin nada, pues estuvo luchando desde ese momento hasta ahora, ¿no? Y la frase pues me recordaba a una frase utilizada, parecida, no la misma, pero sí utilizada por el Señor Jesús, que podría decirnos también a nosotros, ¿no? Algo así como si nos dijera, seguidme o creed en mí, ¿no? Incluso si eso significa sacrificarlo todo, ¿no? Sería la campaña de marketing del Señor Jesús, ¿no? Para nosotros, ¿no? Y tenía unos días pensando en esta frase que diría Jesús, ¿no? Seguidme, creed en mí, incluso si eso significa sacrificarlo todo, ¿no? Seguro que muchos de aquí, pues, me entendéis, ¿no? ¿Qué conlleva seguir al Señor Jesús, ¿no? ¿Qué conlleva creer en Él? No es algo que esa frase se la dijera a sus seguidores del momento, a sus contemporáneos, sino que es una palabra o una frase que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Hasta ti y hasta mí, ¿no? Y me hacía unas preguntas. ¿Hasta qué punto estaría dispuesto a sacrificarlo todo para seguir a Jesús, ¿no? ¿Hasta dónde sería yo capaz de cortar mis ocupaciones o distracciones para seguir a Jesús? ¿Hasta dónde sería yo capaz de cambiar mis hábitos y forma de vida y dejar el que yo soy así, ¿no? Es que yo soy así, es que no puedo cambiar. El dejar el que yo soy así de lado para seguir a Jesús. Como os digo, en esta mañana, pues es un llamado, ¿no? Es una palabra de exhortación. Y el Señor Jesús nos invita a seguirle, ¿no? Seguidme. En Lucas 9:23, el Señor Jesús nos dejó reseñado lo que conlleva ser seguidores suyos, ¿no? El seguirle. Dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Nos invita, de alguna manera, el Señor Jesús, ¿no? A dejar de lado ese yo soy así, es que no puedo cambiar, es que las cosas que yo hago no las puedo dejar, ¿no? Con el que creemos que podemos vivir nuestro día a día, ¿no? Y bueno, esto que está aquí, que el Señor Jesús no lo toque, ¿no? Nos invita que debemos dejar, negarnos, tomar nuestra cruz y seguirle. Negarnos a nosotros mismos, pues nos habla de renunciar a nuestras propias ambiciones, proyectos, intereses, ideas, pero no para no hacer nada, no para estar sentados en una silla, no para no tener ambiciones, ni proyectos, ni intereses, ni ideas, sino que nuestros proyectos, ambiciones, intereses e ideas vayan en conjunto con lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? No que sean ideas propias nuestras, sino que vayan a los pies de Cristo. El Señor es el que sabe lo que quiere que hagamos con nuestra vida, ¿no? Había una frase de otra empresa, ¿no? Que era Yoigo, que decía, ¿verdad verdadera? No, tampoco me paga Yoigo, en esta campaña. Pero os voy a decir un par de verdades verdaderas entre ellas en esta mañana. No hay nada mejor que seguir a Jesús y servirle. Eso es una verdad verdadera. Y seguro que muchos de los que estáis aquí lo habéis tenido la oportunidad de participar en eso, ¿no? No hay nada mejor que seguir a Jesús y servirle. Yo hablo por mi propia experiencia también. Es un gozo el poder servir al Señor Jesús, ¿no? Ponerte a su servicio, hablar con Él, hablar con Él para ver qué quiere que hagas con tu vida, ¿no? Las actividades que se organizan, los tiempos devocionales, los tiempos de oración en la iglesia, las reuniones de jóvenes. Hay muchas situaciones en las que podemos ayudar y colaborar, ¿no? Y servir a nuestro Señor, ¿no? Y la verdad que antes, a lo mejor, veías incluso un tiempo perdido, ¿no? Invertir en esas cosas. A lo mejor habían otras cosas porque tú eras así, en las que merecía invertir ese tiempo. Pero cuando participas de lo que el Señor quiere y tienes la oportunidad de servirle, pues ves que es lo más importante, ¿no? Que no hay nada mejor que servirle. En Filipenses 3, del 7 al 11, podríamos decir que encontramos la definición perfecta de lo que supone el negarnos a nosotros mismos, ¿no? Dice Filipenses 3, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, como hablábamos anteriormente, ¿no? La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Estimado como pérdida, ¿no? Que dice aquí en estos versículos, no quiere significar que menospreciemos lo que tenemos o logremos alcanzar, sino que le demos ese primer lugar a Cristo Jesús, ¿no? En nuestra vida. Que lo otro que está ahí en nuestra vida es menos importante que darle el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y este es el panorama que el Señor Jesús propone o nos propone a los que quieren seguirle, ¿no? A los que quieren seguirle, incluso si eso significa sacrificarlo todo. Y la verdad que como plan de marketing, pues no es comparable, ¿no? Con lo que ofrece Nike o el resultado que podría ofrecer, ¿no? En esa campaña con lo que nos ofrece el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando podemos seguirle. Los resultados van a ser mucho mejores con lo que el Señor Jesús nos da. Hay otra verdad verdadera en esta mañana. Lo que te puede dar Jesús no te lo dará el mundo. Lo que te puede dar Jesús no te lo dará el mundo. Así que no es algo nuevo
lo que Nike estaba haciendo, ¿no? Esa frase. No es algo nuevo lo que estaban diciendo, sino que Jesús ya se lo proponía a sus conciudadanos, igual que nos lo dice a nosotros. Así que sobre este planteamiento, pues quería compartir con vosotros una serie de ejemplos a este llamado de seguir al Señor Jesús que vemos en su palabra, y en el que cada uno de nosotros pues tendremos la oportunidad de ver cuál es nuestra respuesta, ¿no?, a ese llamado. Y en el primero de ellos lo encontramos en Marcos 10, del 17 al 31, que dice así. Un pasaje conocido como el joven rico, ¿no?, pero que vamos a leer para que nos sirva también para refrescarlo. Al salir él para seguir su camino, el Señor Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, el joven afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. El joven rico, en esta historia, de alguna manera, trataba de justificarse a sí mismo, ¿no? Se sabía de memoria la ley, como hablamos en esta mañana también, ¿no? Todo esto lo hago desde siempre, ¿no? Me lo sé, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿no? Me lo sé de memoria, no hace falta que eso está más que hecho, pero ¿qué más hay que hacer? El Señor Jesús lo estaba llamando a seguirle, ¿no? El joven tenía esa necesidad de ir con el Señor Jesús, de ir con Él. Y el Señor Jesús le pedía una sencilla cosa, aparentemente, ¿no? Sencilla, que era lo que le faltaba. Si todo esto lo cumples, todo esto que estás diciendo lo cumples, solo te falta una pequeña cosa. Para seguir a Jesús, este hombre debía de darle el lugar de más importancia que tenía en su vida, ¿no? Como hemos estado hablando anteriormente. El Señor Jesús quiere que le demos ese primer lugar. Este joven rico no le estaba dando el primer lugar. Tenía otras cosas más importantes que darle, o que en su vida, antes que darle ese primer lugar a Dios. Evidentemente, ¿no? Como hemos leído, no está diciendo que todos los ricos deban vender sus posesiones y dárselas a los pobres. Lo que está pidiendo es que ese primer lugar no sea el dinero, no sea lo más importante, sino que lo que necesitas es que pongas a Dios en su primer lugar, ¿no? Tenemos en el Antiguo Testamento ejemplos de Abraham y Job que tenían muchas riquezas, ¿no? Pero pasaron por muchas dificultades también. Y como siempre en su vida eran capaces de darle el primer lugar a Dios, ¿no? Pese a las circunstancias también a las que se enfrentaban.
Jesús incluso iba un poquito más allá en cuanto a seguirlo, aunque eso suponga sacrificarlo todo. Dice en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y lo hemos leído en este pasaje también del joven rico, ¿no? Porque no solo los bienes y riquezas pueden entorpecer nuestra relación con Dios, ¿no? No solo nuestros bienes y riquezas pueden hacer que no le demos ese lugar a nuestro Dios, ¿no? Sino también nuestras relaciones personales. Podemos tener problemas familiares, problemas con amigos, ¿no? Con problemas en nuestra vida social que impidan que no le podamos dar ese lugar a nuestro Dios, ¿no? Y es un poco chocante la afirmación que el Señor Jesús hace aquí, ¿no? Pero al estudiarla, según los comentaristas, ese aborrecer que se nos dice aquí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, etcétera, significa amar menos. No significa que no lo amemos, ¿no? Sino que le demos ese primer lugar a nuestro Dios, ¿no? Que es más importante. Así que una pregunta que traigo en esta mañana para que podamos meditar en ella es: ¿le damos el primer lugar en nuestra vida? El joven rico no quería. ¿Y tú? Tenemos otro tipo de llamado, el que no cedió el primer lugar y el que dio largas al llamado. Y esta historia se encuentra en Mateo 8, del versículo 18 al 22, en la que se nos explica sobre, curiosamente, el encabezado dice, los que querían seguir a Jesús, ¿no? Gente que quería seguir al Señor Jesús. Dice, viéndose Jesús, rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Quería seguir al Señor Jesús, pero tenía otras prioridades, ¿no? Este hombre, este discípulo, se nos dice aquí, otro de sus discípulos, tenía que tomar una decisión instantánea. ¿Tú quieres seguirme? Venga, vamos. El Señor te invita a seguirle también, pero este hombre tenía que valorar esa decisión en el momento. ¿Qué puede haber más importante que seguir al Señor Jesús? ¿Qué respuesta le darías ahora si estuviera aquí el Señor Jesús y te dijera, sígueme, ¿no? Un momento, que tengo que ir a terminar la paella que tengo para el mediodía, un momento que tengo que ir a terminar esta gestión, ¿no? ¿Qué decisión tomaríamos nosotros, no? ¿Estarías dispuesto a seguirle en el momento? Son discípulos que habían convivido con el Señor Jesús, ¿no? Que sabían el poder que Él tenía también y de lo que era capaz. Y tuvieron estas respuestas, ¿no? La frase que este discípulo dice aquí, ir a enterrar a mi padre, probablemente querría decir que tenía que cuidar de él, ¿no? Tenía que encargarse de él hasta que muriera, ¿no? Estaba al cuidado. Por lo que fuera, este hombre no era el mejor momento para seguir al Señor Jesús. Creía que en otro momento, cuando ya esté libre de estas cargas, entenderme, ¿no? Esa carga de cuidar al Padre, cuando estuviese libre de esa tarea, ya sería un buen momento. Y tal vez esto es algo que también ha ocurrido en tu vida y en mi vida. O que tal vez esté ocurriendo, el darle largas a ese llamado, ¿no? Que el Señor quiere que te está haciendo a ti en esta mañana o en tu vida, que llevas un tiempo pensando en ello, pero le estás dando largas porque a lo mejor no es el momento, cuando termine el trabajo, cuando vengan las vacaciones, cuando termine de estudiar
Y la verdad que os lo pregunto a vosotros, pero yo soy consciente de que seguro que lo he hecho, de que más de una vez en mi vida pues he dado largas porque no era el mejor momento, ¿no? Cuando eres joven, aunque todavía lo soy, pero bueno, cuando eres joven, Dios te habla, ¿no? Y te va dando toquecitos, ¿no? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no sirves de esta manera? Puedes colaborar de esta otra manera, pero puedes hablar con esta persona que está pasando un mal momento, puedes compartir en la iglesia también con los hermanos, que seguro que es de bendición, pero piensas que a lo mejor pues no estás preparado o no es el momento. O a lo mejor el próximo domingo que estás más, te encuentras de otra manera, a ver si me atrevo. A ver si me atrevo a hablar con ese compañero de trabajo, ¿no? A ver si me atrevo a hablar con ese vecino que está pasando esas necesidades, ¿no? ¿Le damos largas al llamado en nuestra vida? Es otra pregunta que nos hacemos, ¿no? O que nos podemos hacer esta mañana. Si tú quieres seguirle, como estamos hablando, tú quieres seguirle, incluso si eso significa sacrificarlo todo, seguro que el Señor te está dando un propósito también en tu vida para poder seguirle, para poder obedecerle, para poder servirle, para poder llevar tu palabra a los demás. ¿Le estoy dando largas al llamado en mi vida? Hemos visto el que no cedió el primer lugar a ese llamado, el que le dio largas al llamado, y tenemos ahora aquí los que lo dejaron todo. Este pasaje se encuentra en Lucas 5, del 1 al 11. Vemos las diferentes respuestas, ¿no? A este llamado de seguir al Señor Jesús. Y cada uno de nosotros, pues, tendremos una respuesta a ese llamado. Dice que aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, ¿no? Vemos una respuesta diferente a este llamado del Señor Jesús. Los otros tenían sus preocupaciones, tenían sus quehaceres, confiaban en sus riquezas, confiaban en sus bienes. Aquí, estos, viendo el milagro que realmente el Señor Jesús había hecho de la nada, como normalmente lo hace, ¿no? No necesita más el Señor Jesús. Dice que dejándolo todo, lo siguieron. Unos pescadores que incondicionalmente siguieron al Señor Jesús. Al escuchar a Jesús y ver sus obras, decidieron sacrificarlo todo, sacrificar su trabajo, sacrificar sus bienes, lo que pudieran pensar los demás, incluso por seguir al Señor Jesús. Ellos habían visto un milagro y habían tenido una respuesta a ese milagro, ¿no? De seguirlo. Y tú, en tu vida, seguro que has visto muchos milagros, empezando por el milagro del Señor Jesús en la cruz, ¿no? Del que podemos recibir todos en nuestra vida.
¿Y cuál es tu respuesta, ¿no? a este llamado? Pedro, Juan, que se nos narra aquí, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, en otros pasajes, no eran niños, no eran personas adultas que sabían lo que conllevaba, ¿no? El dejarlo todo, el dejar lo que tenían sus cargas familiares, sus responsabilidades, sus trabajos, su comodidad, ¿no? Vivían bien, pero decidieron dejarlo todo para seguir al Señor Jesús, ¿no? Decidieron dejarlo todo en un segundo plano, como se le pedía al joven rico también, ¿no? En ese mismo capítulo 5, un poquito más adelante, versículos 27 y 28, dice que después de estas cosas, en el llamamiento de Mateo, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dice también a continuación, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. No sé si habéis visto la película esta última de Jesús, que salió hace poco de animación, pero esta escena está muy bien representada. Está Mateo triste en una mesa contando el dinero, pero no le falta algo, ¿no? Y el Señor Jesús lo ve ahí y le dice, sígueme. Y es muy gracioso porque como que deja todo ahí, le cambia el aspecto, ¿no? Y está contento porque va con el Señor Jesús, ¿no? El dinero, lo que Mateo tenía, no era nada comparable como seguir al Señor Jesús. Y eso es algo que puedes recibir en tu vida también, ¿no? ¿Qué diferencia con los anteriores, ¿no? La respuesta de estos discípulos. No dudaron, no quisieron arreglar las cosas antes, no miraron si tendrían o no éxito en esta campaña de seguir al Señor Jesús, porque sabían que con Él estaba todo más que cubierto, ¿no? No necesitaban nada más. De alguna manera, y uniendo con lo anterior, aceptaron esa campaña de marketing que el Señor les ofrecía, ¿no? Seguidme, aunque lo tengáis que dejar todo, ¿no? Y los resultados de esa campaña, promovida por el Señor Jesús, pues fueron muy buenos, ¿no? Si antes hablábamos de esos números de las compañías de marketing, pues lo que el Señor Jesús había conseguido con estos discípulos hasta el día de hoy, ¿no? Que podemos beneficiarnos nosotros, pues no habría números para poder compararlo, ¿no? Pero, por supuesto, este resultado de los discípulos que fueron capaces de tener estos resultados, de los discípulos, no era porque fueran más especiales que el joven rico, no fue porque se esforzaran más tampoco que el que tenía que enterrar a su padre antes, sino fue porque el poder de Dios estaba obrando en ellos, ¿no? Porque le dieron a Dios el primer lugar, ¿no? ¿Qué crees que ocurriría si realmente lo dejáramos todo para darle ese primer lugar a nuestro Señor, ¿no? En tu vida, en mi vida? ¿Qué pasaría? Y estos discípulos, por el hecho de renunciar a lo que tenía, pues les fue dado más de lo que esperaban. Dice en Mateo 10, 19, 29, que cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, como hemos leído anteriormente, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¡Qué recompensa!, ¿no? Dios siempre cuida de los que quieren seguirle, aunque eso implique que podamos perderlo todo, ¿no? Dios suplirá esas pérdidas, esos sacrificios de manera increíble. ¿Podemos dejar algo más que nos esté estorbando para seguir y servir a nuestro Dios? Y por último, hubo uno que lo dejó todo, ¿no? Que lo dejó todo, que sacrificó todo por cada uno de nosotros, ¿no? Es un pasaje muy conocido que se encuentra en Filipenses 2, versículos del 5 al 9. Y se nos dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y este es el ejemplo que debemos de tener como referencia, ¿no? Ese sacrificio del Señor Jesús, que estando en una posición superior, muy superior, decidió rebajarse por ti y por mí. Es como que el Señor Jesús nos dijera, os salvaré, incluso si eso significa sacrificarlo todo, ¿no? Es de alguna manera lo que el Señor hizo por ti y por mí. Así que en esta mañana os dejo estas preguntas, ¿no?, que estábamos hablando anteriormente. ¿Le damos el primer lugar en nuestra vida, como el joven rico, o como no hizo el joven rico? ¿Le damos largas al llamado, como hizo esa persona que quería ocuparse de su padre? ¿Podemos dejar algo más que nos esté estorbando para seguir y servir a nuestro Dios? Así que en esta mañana en la que hemos podido meditar sobre este llamado, pues os animo a que si hay algo que impida en tu vida que no puedas darle, ¿no?, o que no puedas servirle como Él espera, ¿no?, puedas tener la oportunidad de seguirle y servirle como hablábamos al principio, pues que os sirva para meditar en ello y rehacer de alguna manera vuestra relación con el Señor. Así que el Señor os bendiga.